El hombre rico se casó con la novia equivocada y terminó enamorándose de ella. Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la suntuosa ciudad de París, donde los techos de zinc se mezclaban con monumentos históricos y la elegancia parecía impregnar cada esquina, vivía Étienne Leclair, un hombre cuyo nombre era sinónimo de riqueza y éxito. Residía en el prestigioso Distrito 16, un lugar donde las casas eran palacios y las calles estaban repletas de boutiques de lujo y galerías de arte. Étienne era el heredero de una dinastía de banqueros, una familia cuya influencia se remontaba a generaciones. Los Leclair no solo habían amasado su fortuna en las finanzas, sino que también se habían relacionado con las familias más poderosas de Europa. Su red de negocios incluía políticos, celebridades e incluso miembros de la realeza. A sus 35 años, Étienne nunca había pasado por un verdadero problema. La vida siempre le había sido servida en bandeja de plata, con oportunidades que parecían aparecer a cada paso. Poseía una casa señorial, una mansión de 2 plantas de estilo Haussmann, donde resplandecían lámparas de araña de cristal y obras de arte moderno adornaban las paredes. Su colección de coches de lujo, Ferrari, Rolls-Royce y Lamborghini, estaba aparcada en su garaje privado. Cada mañana, elegía el coche para ir al trabajo, un lujo del que nunca se cansaba. No solo era rico, sino también respetado. Su nombre aparecía en las revistas de negocios como un modelo de éxito. Había cultivado amistades estratégicas con las figuras más influyentes del mundo político y económico. En grandes cenas, veladas elegantes o reuniones secretas, Étienne siempre era el centro de atención, escuchando atentamente, ofreciendo consejos discretos y tomando decisiones cruciales. Pero a pesar de su brillo y glamour, algo faltaba en la vida de Étienne: el amor. Las mujeres lo rodeaban, fascinadas por su presencia y éxito. Muchas lo cortejaban, cada una con la esperanza de captar su atención, dispuestas a someterse a las reglas tácitas del juego social en el que se desenvolvía. Pero Étienne, indiferente, jamás se dejó conmover. Para él, el amor era solo una distracción, un capricho fútil. Sus relaciones eran alianzas, acuerdos silenciosos donde el apego emocional no tenía cabida. Para él, el amor no era más que un contrato social, una forma de adquirir poder, mantener su estatus y aumentar su influencia. Cuando un día su madre, una mujer de clase alta con una mirada penetrante, le anunció que la familia Dufresne, una de las familias más antiguas de la industria, extremadamente influyente y adinerada, estaba lista para unir sus 2 fortunas mediante el matrimonio, Étienne no lo dudó. Este matrimonio concertado era una oportunidad que no podía dejar pasar. Margaux Dufresne, la heredera de este respetado clan, encarnaba todo lo que buscaba: una mujer hermosa y culta de la aristocracia industrial, pero sobre todo, una mujer cuya unión con él no haría más que expandir su imperio. Era la esposa perfecta en un mundo donde los matrimonios eran, ante todo, transacciones. No le emocionaba, pero era una pieza clave en el rompecabezas de su ascenso. Margaux, con su deslumbrante belleza y gracia natural, poseía un aura que captaba la atención al instante. Tenía penetrantes ojos azules, una mirada calculadora y una sonrisa inolvidable. Su porte noble y su actitud distante la hacían parecer inaccesible, casi irreal. Pero tras esta fachada gélida se escondía una mujer tan ambiciosa como el novio. A Margaux no la impulsaba el amor, sino el deseo de control, poder e influencia. Sabía que su matrimonio con Étienne Leclair era un trampolín hacia horizontes más amplios, una forma de consolidar su lugar entre las figuras más destacadas de la sociedad. La boda se concertó rápidamente y la noticia de su unión fue noticia. Los medios de comunicación se deleitaron con esta unión entre 2 de los hombres más ricos de París. Los invitados acudieron en masa para ver a la pareja casarse en una suntuosa ceremonia, donde la riqueza y la opulencia se fundieron a la perfección. El evento fue un espectáculo cuidadosamente orquestado: un vestido de novia de satén bordado en oro, flores frescas en cada rincón e invitados cuidadosamente seleccionados. Pero para Étienne, todo fue solo una escena, un acto social. Permaneció allí, ante el altar, como una estatua inmóvil, un hombre realizado, sin duda, pero extrañamente distante, como si este momento fuera una mera formalidad. Margaux, por su parte, sonrió en silencio. Sabía exactamente a dónde se dirigía. Su mirada se llenó de una fría satisfacción. Era un matrimonio donde la emoción tenía poco espacio, pero donde las promesas de privilegio y comodidad eran infinitas.
Los votos se intercambiaron sin pasión, pero con la promesa tácita de una vida que, aunque vacía de amor, estaría llena de todo lo que el dinero podía comprar: poder, respeto y seguridad. Así, bajo la luz de los candelabros, Etienne se casó con Margaux, no por deseo, sino por necesidad, convencido de que cumplía con lo que la sociedad esperaba de él. Ignoraba, en ese momento, que su vida acababa de entrar en una nueva era, una en la que la ilusión de perfección se enfrentaría a una realidad que jamás hubiera imaginado. Los primeros meses de su matrimonio transcurrieron en una fría indiferencia, una rutina perfecta, pero carente de cualquier calidez humana. El matrimonio de Etienne y Margaux era un modelo de perfección exterior. Sus vidas estaban meticulosamente orquestadas, cada gesto cuidadosamente planeado como una escena de teatro. Cenaban juntos en los restaurantes más exclusivos, viajaban por el mundo y asistían a eventos sociales donde su apariencia y estatus eran destacados. Pero detrás de las sonrisas educadas y las conversaciones superficiales, faltaba algo esencial. La profundidad de la conexión humana, esa chispa de emoción sincera, estaba ausente. Etienne, quien nunca había creído en el amor verdadero, esperaba, sin embargo, que su matrimonio con Margaux le ofreciera algo más de lo que había conocido hasta entonces. Pero con el paso de los meses, se dio cuenta de que eran dos desconocidos, compartiendo casa y comidas, pero apenas se conocían. Su vida en común era una serie de gestos mecánicos: Margaux elegía los atuendos adecuados para las cenas de gala, Etienne daba su discurso de bienvenida en las fiestas, pero nunca hubo momentos de complicidad, conversaciones donde se revelaran el uno al otro. Se complementaban a la perfección en situaciones sociales, pero eran dos soledades que se rozaban sin llegar a tocarse realmente. Etienne, aunque aún era admirado por quienes lo rodeaban, sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Las mujeres seguían envidiándolo y los hombres le mostraban respeto, pero estas muestras de admiración le parecían fútiles. Tenía todo lo que se podía desear: una fortuna inagotable, un nombre prestigioso, un imperio que dirigir, pero en el fondo, se sentía terriblemente solo. La soledad no era el vacío de la ausencia de actividad, sino el vacío de una verdadera conexión, algo más profundo, más humano. Margaux, en cambio, era hermosa, pero con una belleza gélida, casi irreal. Pasaba horas frente al espejo, perfeccionando su apariencia, eligiendo el atuendo perfecto para cada evento. Era la personificación misma de la perfección social. Pero no había calidez en su mirada, ni complicidad en sus gestos. Se movía con una elegancia fría, una belleza congelada en el artificio. Era una figura brillante, pero su alma parecía ausente. Etienne la observaba, pero no podía tocarla, no podía alcanzar lo que se escondía tras su aire distante. Parecía ser todo lo que siempre había deseado: una mujer digna de su estatus, un trofeo para presumir, pero en el fondo, sentía una cruel falta de verdadera complicidad. Una noche, tras una gala particularmente aburrida, Etienne fue solo al salón de su apartamento. La orquesta seguía tocando de fondo, los invitados susurraban en las habitaciones contiguas, pero él se sentía como un espectador de su propia vida. Se hundió en un sillón de cuero, con las manos entrelazadas tras la cabeza, mirando al techo como si la respuesta a sus tormentos pudiera encontrarse en las grietas de las molduras. El olor a puros, el tintineo de los cristales, todo le parecía familiar y extraño a la vez. Se sentía como un hombre en un sueño, en una escena de película donde se interpretaba a sí mismo, pero donde ya no estaba seguro de lo que sentía. Etienne, el hombre que siempre había controlado su destino, ahora se encontraba ante una especie de vacío. Nunca había tenido que enfrentarse a la falta de conexión con alguien, al aislamiento en su propia casa, y eso lo perturbaba. Se preguntó si Margaux sentiría lo mismo, pero no se atrevió a preguntar, demasiado absorto en sus propias dudas. Fue en ese momento que una voz suave rompió el silencio de la habitación. «Etienne, ¿no vienes conmigo a la fiesta mañana?» Se giró lentamente, sorprendido. Era Cécile, su secretaria de empresa. Una mujer sencilla, pero con algo que a Margaux le faltaba: humanidad. Cécile distaba mucho de la imagen de perfección que Margaux encarnaba. Carecía del mismo lujo o aplomo, pero había una luz sincera en sus ojos, una dulzura que Etienne no había encontrado en el rígido mundo de la alta sociedad. No era una princesa ni ambiciosa, pero había algo auténtico en ella. Era, en su mirada, la antítesis del decorado que Margaux se esforzaba por crear a su alrededor: era auténtica. Cécile, sin pretensiones, sin la menor ambición de poder o riqueza,
parecía un paréntesis en el mundo de Etienne. Poseía un carisma natural, una sencillez que lo perturbaba, pero a la vez lo fascinaba. Este marcado contraste entre Cécile y Margaux ya no se le escapaba a Etienne. Donde Margaux cultivaba el silencio y el poder tácito, Cécile hablaba con una transparencia cautivadora. Compartía sus sueños sencillos, su pasión por la literatura, sus reflexiones sobre la vida sin buscar jamás impresionar. No necesitaba hablar en términos de estrategia o ambición para resultar interesante, hablaba con el alma, y Etienne no podía evitar ser escuchado por sus palabras. Pasaron la noche charlando de todo y de nada, en un modesto restaurante, lejos del brillo y el esplendor del mundo de Etienne. A Cécile no le importaban las apariencias, y Etienne se sintió genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Le habló de sus libros favoritos, sus ideas sobre el mundo, sus proyectos personales que parecían tan alejados de las preocupaciones superficiales de su propia existencia. Y, sin embargo, fue esta conversación, esta sencillez, lo que lo hizo sentir más vivo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. El contraste era impactante. Margaux, con sus silencios calculados y sus juegos de poder, parecía ahora tan distante, casi una extraña en la vida de Etienne. Cécile, con su mirada franca y su forma de hablar entusiasta, se estaba convirtiendo en una fuente de luz en la oscuridad de su vida social. Etienne empezó a comprender que lo que siempre había buscado en el matrimonio, poder, influencia, comodidad, no bastaba para llenar el vacío que sentía. Ahora esperaba con ansias cada encuentro con Cécile, aunque sabía que contradecía la imagen que siempre había querido proyectar. Pero cada momento que pasaba con ella le ofrecía una forma de verdad, una humanidad que Margaux no podía ofrecerle. Por su parte, Margaux había empezado a notar este cambio. Era una mujer estratégica, acostumbrada a observarlo todo y anticipar cada movimiento. Había notado las pequeñas atenciones que Etienne le dedicaba a Cécile, una mirada más atenta, una pregunta más personal, una sonrisa que no solía dedicarle. Margaux no se dejó engañar. Sabía que a Etienne no le atraía la belleza física de Cécile, pero comprendía que Cécile poseía algo mucho más peligroso para ella, una autenticidad que captaba la atención de su marido. Y Margaux, dispuesta a todo para no perder su estatus, se disponía a jugar bien sus cartas. Al fin y al cabo, los juegos de poder eran su especialidad. Los meses habían transcurrido como un río largo y tranquilo, una rutina casi predecible. Pero poco a poco, algo más profundo había emergido en el corazón de Etienne. Lo que había comenzado como una simple distracción, un intento de escapar del aburrimiento de su matrimonio y romper la monotonía de su vida social, se había transformado en algo irreversible. Ya no estaba simplemente apegado a Cécile por curiosidad o un ingenuo sentido de amistad. Se había enamorado de ella. Pero no era un amor romántico e idealizado. No era un amor de cuento de hadas. Era un amor crudo y sincero que lo había impactado como amor a primera vista, pero a diferencia de todo lo que había conocido, no provenía de la superficie, de las apariencias ni de las necesidades sociales. La amaba por su sencillez, por su forma de ser sin adornos, por su capacidad de ver más allá de las fachadas y las etiquetas sociales que él usaba como armadura. Cécile nunca había buscado seducir a Etienne. No tenía la ambición de cambiar su vida, conquistarlo ni de encajar en su mundo. Era simplemente ella misma, de una forma extrañamente cautivadora en un universo donde las apariencias y los planes ocultos reinaban. Él se había sentido atraído por su transparencia, la dulzura que emanaba de ella y la forma en que parecía comprender el mundo sin dejarse absorber por su artificio. Cécile le ofrecía algo que nunca había encontrado en Margaux, una forma de verdad pura. No era una búsqueda de ascenso social ni un deseo de brillar en los círculos que Etienne frecuentaba. No se centraba en el rendimiento, sino en la autenticidad. Un día, mientras charlaban en un modesto café, Cécile le confió sus planes de viaje, sus sueños de escribir un libro algún día, sus ideas sobre el amor y la vida. Lo que dijo no fue revolucionario, pero fue la forma en que lo dijo, sin pretensiones, con esa tranquila convicción, lo que conmovió a Etienne más que cualquier conversación social. Comprendió, casi en un susurro, que estos momentos de intercambio le causaban más emoción que todas las cenas y eventos donde se sentía invisible entre miradas superficiales. Eran claridad en el caos de su vida, un ancla en un mundo cada vez más desconectado de sus verdades internas. Un día, cuando Etienne se encontró solo con Margaux en su sala de estar, comprendió que su matrimonio era solo una fachada. Una noche, mientras se encontraban solos en su lujoso salón, un extraño silencio se apoderó de Etienne y Margaux.
Su casa, tan grande y llena de cosas, parecía ahora un vacío monumental, un espacio donde las miradas se cruzaban pero nunca se tocaban. Margaux, en su perfecto papel de mujer de sociedad, se había acomodado en su sillón favorito, con el cuerpo congelado en una pose que destilaba elegancia pero que, sin embargo, ocultaba su frialdad interior. Lo miró sin sonreír, con los ojos fijos en su rostro, como si intentara comprender lo que realmente pasaba por su mente. Y en la mirada de Etienne, ya no había lugar para la simulación. De repente, comprendió que este matrimonio, esta vida que había construido alrededor de la idea de seguridad y prestigio, no era más que una fachada, un arreglo social, un compromiso. No se había casado con la novia equivocada por error. Se había casado con ella porque creía que la estabilidad, la comodidad y el estatus bastarían para ser feliz. Porque creía que el amor sería secundario, que podía dejarlo de lado en nombre de las obligaciones sociales. Pero el amor no existía. Margaux no existía. Era simplemente el reflejo perfecto de una imagen social que creía desear. Una imagen sin sustancia, una mujer sin calidez. Se había casado con una idea, un símbolo, un estatus, pero había despertado a una fría realidad. Mientras Margaux lo miraba, casi distraídamente, le hizo la pregunta, cargada de insinuaciones, en un tono gélido. ¿Qué te pasa, Etienne? Últimamente pareces muy distante. Las palabras de Margaux, aunque formuladas como una pregunta, sonaban a acusación. Un reproche más que una búsqueda de comprensión. Etienne sintió una repentina opresión en el pecho, como si todo el peso de su vida, sus decisiones, sus ilusiones, se hubiera concentrado en un solo instante. Bajó la mirada, incapaz de responder. No tenía ninguna explicación racional que ofrecer, ninguna justificación que explicara ese vacío, esa distancia que sentía. ¿Cómo podía explicarle a Margaux que, aunque ella representaba todo lo que siempre había deseado en su vida, comodidad, éxito, belleza, nunca había existido una verdadera conexión entre ellos? ¿Cómo podía decirle que había encontrado en otra persona lo que creía imposible encontrar? Por primera vez en su vida, Etienne comprendió que ya no podía seguir viviendo en la ilusión. Ya no podía esconderse tras las apariencias ni mantener una relación sin amor. Un vacío irreparable se había creado entre él y Margaux, y sabía que no era un vacío que pudiera llenarse con palabras ni promesas. Ya no podía fingir. Tenía que tomar una decisión decisiva entre la imagen perfecta que se había construido y la realidad que sentía en lo más profundo de su corazón. Miró lentamente a Margaux. Sus ojos se encontraron, pero ya no había abrazo en esa mirada, ya no había calidez, solo un reconocimiento mutuo de la silenciosa ruptura que se había establecido entre ellos. Etienne supo que, por primera vez, tenía que elegir, seguir viviendo en la frialdad de este matrimonio sin amor, o escuchar finalmente a su corazón, un corazón que había descuidado, pero que ahora latía por Cécile. El mes siguiente estuvo marcado por una distancia cada vez más palpable entre Etienne y Margaux. A pesar de las apariencias de una vida perfecta, los silencios eran densos y las miradas furtivas. Etienne había vivido con esta tensión demasiado tiempo, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propia casa, en su propio matrimonio. Una noche, reunidos en su gran sala de estar, supo que no podía seguir así. Necesitaba ser honesto, incluso si la verdad corría el riesgo de ponerlo todo patas arriba. Le pidió a Margaux una conversación seria. No fue fácil, porque aunque su relación nunca se hubiera basado en el amor verdadero, habían compartido una vida juntos, y romper esa ilusión sería como arrancarle una parte entera de su existencia compartida. Margaux, al ver la expresión seria en el rostro de Etienne, comprendió que algo importante estaba a punto de suceder. No era ingenua. Sabía, en el fondo, que el amor que Etienne esperaba no provenía de ella. Pero esta revelación, aunque inesperada, no la desestabilizó tanto como Etienne había imaginado. Eligió sus palabras con cuidado. Margaux, nunca te he mentido y no quiero empezar ahora. Este matrimonio, esta vida que hemos construido juntos, nunca fue lo que busqué. Me casé contigo por lo que representabas, por los beneficios que nos aportábamos mutuamente. Pero el amor, Margaux, nunca llegó. Y creo que lo sabes tan bien como yo. Margaux no respondió de inmediato. Su mirada vagó a la nada, como si considerara las implicaciones de sus palabras. Finalmente, tras un largo silencio, habló con voz fría pero sorprendentemente tranquila, sabía que el amor no se podía forzar.
quizás ambos buscábamos algo que el otro no podía ofrecer. Hizo una pausa antes de continuar, con voz casi distante: nunca quise ser un simple adorno en tu vida, Etienne. Pero lo entiendo, y si eso es lo que quieres, no tengo nada más que decir. Margaux sabía que su matrimonio con Etienne se basaba en principios sociales y ambición, no en amor verdadero. Esta constatación, aunque dolorosa, no era nueva para ella. Quizás siempre lo había sabido, pero era más fácil hacer la vista gorda y jugar el papel de esposa perfecta, ser cómplice de la vida deslumbrante de un hombre poderoso. Sin embargo, en el fondo, Margaux no estaba decepcionada por esta ruptura. Había aceptado la verdad mucho antes de que se pronunciaran las palabras. Lo único que la preocupaba era la pérdida de su imagen pública, la sombra de lo que se había convertido. Su separación se desarrolló con una calma inquietante, como dos actores que abandonan el escenario tras una larga actuación. Ahora eran solo espectadores de sus propias vidas. Margaux recogió sus pertenencias, con una sorprendente dignidad, sin gritos ni lágrimas. Salió de la casa, como si siempre hubiera sabido que esta etapa llegaría. Etienne, por su parte, sintió que se le quitaba un peso de encima, pero un vacío persistía. La puerta se cerró tras ella, pero en el fondo, sabía que esta era la única decisión que podía tomar. Tras su ruptura con Margaux, Etienne se encontró solo en su amplio apartamento, rodeado de todo lo que simbolizaba el éxito material, pero carente de cualquier calor humano. Se sentía como un náufrago en un mar de lujo. Ya no tenía cabida para la ilusión de perfección que se había forjado con Margaux. Ya no era un hombre en busca de estatus. Lo que ahora buscaba era la verdad, la autenticidad, la sencillez de un amor que no se dejara dictar por cálculos ni expectativas sociales. Y ahora sabía que esa verdad residía en Cécile. Cécile siempre había sido una figura discreta en su vida. No era rica ni influyente, pero poseía algo que Margaux jamás poseyó, una sincera sencillez y una mirada que veía más allá de las apariencias. Cécile no estaba allí para cambiar su vida ni para ofrecerle un lugar en la alta sociedad. Lo aceptaba tal como era, sin juicios, sin expectativas. Era un soplo de aire fresco en el mundo agobiante que él había construido a su alrededor. Nunca imaginó que una persona así pudiera revolucionar su vida de esa manera, pero hoy sabía que era con ella con quien quería estar. Cuando Etienne le contó sus sentimientos, Cécile permaneció en silencio al principio, sorprendida, casi indecisa. No esperaba que el hombre al que conocía profesionalmente le confiara semejante deseo. Pero tras unos momentos de reflexión, poco a poco aceptó la idea, reconociendo que el hombre que era podía ser más que el heredero de una fortuna. Sabía que había algo profundo en el que quizás había ignorado durante mucho tiempo. No solo le ofrecía su corazón, sino la posibilidad de una vida diferente, lejos de los focos y de las expectativas de la sociedad. Una vida basada en valores más sencillos y humanos. Y así Etienne Leclair, el hombre rico, aprendió que el verdadero amor no se encuentra en las ventajas sociales ni en los cálculos, sino en la aceptación, la sencillez y la belleza del alma humana. En su búsqueda del amor verdadero, Etienne se dio cuenta de que su viaje no era solo una huida de un matrimonio sin amor, sino un camino hacia un autoconocimiento que jamás imaginó. Se había casado con la prometida equivocada, no por error, sino porque creía que el amor podía construirse sobre cimientos externos. Pero al final, comprendió que el amor verdadero no se encuentra en la ilusión de una vida perfecta, ni en la adquisición de riqueza o estatus. Reside en la capacidad de aceptar al otro tal como es, en la autenticidad del alma humana, en la sencillez de una conexión profunda. Había encontrado el amor donde nunca lo había buscado, en alguien que jamás hubiera imaginado. Con Cécile, aprendió a amar sin cálculos, sin concesiones. Había vivido a la sombra de su herencia, pero finalmente despertaba a una luz más suave y real, la del amor verdadero.